Buenas, soy Clara Lozano Romero y voy a hablar sobre la novela de Nicolás Maquiavelo, El Príncipe. En ella se dirige a un Medici y le da como regalo sus conocimientos sobre cómo dirigir un principado y explica los distintos tipos de principado, por qué unos funcionan, por qué otros no, qué estrategias militares ha de tener, qué cualidades ha de tener un príncipe. Y todo esto lo analiza Nicolás Maquiavelo en su libro, dedicando cada episodio, cada capítulo, a una temática distinta. Desde los principados hereditarios hasta cualidades, ejércitos, etcétera, etcétera, etcétera. Y realiza un análisis desde su propio conocimiento y su propia sabiduría, analiza el comportamiento que se ha llevado en los distintos estados, viendo cuáles han funcionado y cuáles no, y analizando los motivos por los cuales funcionan y no, dándole así a el príncipe un, un manual, o como por así decirlo, de lo que es más probable que funcione a la hora de gobernar sobre un estado. El primer capítulo, el cual es un poco introductorio, nos habla sobre los distintos tipos de estado que existen. Encontramos que existen los estados hereditarios, los cuales afirma Maquiavelo que son los más sencillos de mantener, y por otro lado encontramos los que no lo son, que o son nuevos o son adhesiones a un estado hereditario, el cual ha conseguido este nuevo estado mediante las armas, ya sea por las armas propias o por las de otros, que esto luego lo analizará más adelante Maquiavelo en los siguientes episodios. Este es voy a ir analizando capítulo por capítulo las palabras de Maquiavelo. Los primeros episodios son más bien introductorios y nos explica más o menos las concepciones de Estado que ve Maquiavelo. También he de decir que este libro habla mayoritariamente de Italia, ya que el autor es italiano y se dirige a un príncipe italiano, y nos habla más o menos de la historia de Italia y de los distintos gobernantes que han ido pasando por los distintos estados, ya que Italia durante esta época estaba en vez de formado por un estado general, estados como la Lombardía, la Toscana, Roma, etcétera. No había cohesión, cada uno se regía por sus propias leyes y sus propios gobernantes. Encontramos, como ya he mencionado anteriormente, que los estados hereditarios son los más sencillos de gobernar, y esto es debido a que ya tienen unas leyes escritas que se mantienen y que los estados hereditarios son por sucesión, son por sangre, es decir, se mantiene casi siempre la misma familia en el gobierno del propio estado. Entonces, mantener un estado hereditario cuando no hay problemas con aquellos que están gobernando, dice Maquiavelo que es muy sencillo. Sí que es verdad que tenemos que tener perspectiva sobre la época en la que estamos hablando, porque, por ejemplo, a día de hoy es más complicado mantener un estado hereditario debido a que también surgen distintos movimientos en contra de la monarquía, pero tenemos que tener en cuenta que estamos hablando del Renacimiento, de la Edad Media, es decir, no podemos comparar nuestros pensamientos de ahora con los de esta época, por lo cual en esta época era mucho más sencillo mantener un estado hereditario porque era, era normal, era habitual la existencia de monarcas, la existencia de gobernantes que llegasen por derecho de sangre a donde están. Ahora sí que es menos habitual, pero en aquel momento era la tónica, era un habitual. Dice Maquiavelo que mantener un estado mixto es muy sencillo si sabes cómo hacerlo. Lo primero, has de asegurarte de que ninguna línea de sucesión de los gobernantes anteriores siga vigente, es decir, aniquilar a todo aquel que tenga relación sanguínea con los anteriores gobernantes. Y así, si están acostumbrados los súbditos a no ser libres, mantener el Estado será muy sencillo siempre que respete sus costumbres, tradiciones, etc. También dice Maquiavelo que el príncipe ha de estar presente dentro del Estado y adaptarse un poco a las costumbres, tradiciones y lenguas que en él se hablan, para no estar completamente perdido dentro
dentro de él y ha de asentarse un tiempo en este estado para lograr mantenerlo. Nos habla también Maquiavelo sobre la diferencia de adquirir un estado mediante las armas y el talento personal y mediante adquirirlas con las armas y los ejércitos de otros. ¿Qué diferencias encontramos entre adquirir un nuevo estado con nuestras propias armas y nuestro propio talento y con adquirirlo con las de otros? En el momento en el que nosotros adquirimos un nuevo estado, pese a ser costoso, ya que el arte de la guerra es costoso y el adquirir un estado de nuevas con tus propias armas y tu propio talento ha de ser una tarea dura y larga, al llegar al poder es muy fácil mantenerse en él siempre que mantengas las normas que Maquiavelo nos habla durante todo este libro, siempre que mantengas estas cualidades que ha de tener un príncipe. En el momento en el que dependemos del ejército y de las fortunas de otros, nos encontramos con que, pese a que es más sencillo llegar, se torna más difícil continuar en el poder cuando ya estás en él, ya que la gente, según Maquiavelo, nunca realiza acciones sin esperar nada a cambio. Es decir, cuando llegues al poder habrás de darles algo a las personas que te han ayudado y cumplir muchas promesas. Y en el caso de que no las cumplieses, se te echarán encima. Luego también empezarán a pedirte más, pedirte más, pedirte más. Y en el momento en el que no les otorgues lo que quieren, es ahí donde realizarán la guerra contra ti. Por lo cual es mucho más sencillo mantener un estado que has conseguido mediante tus propias armas y tu propio talento que el que consigues mediante las armas y la fortuna de otros, ya que es así como muchos gobernantes han caído en la campaña italiana, porque al depender de la fortuna de otros, al llegar al poder estos otros piden sus beneficios y en muchas ocasiones piden mucho más de los que el gobernante puede llegar a dar sin quitarse a sí mismo el poder incluso de ser gobernante. Por lo cual, y han de realizar favores que en muchas ocasiones no beneficiarán la campaña que quiera realizar el gobernante. Por lo cual es mucho más sencillo a la hora de mantener el Estado el realizarlo con tus propias armas y tu propio talento y tu propia capacidad de manejar a los ejércitos que depender de los de otro. Nos habla también Maquiavelo de qué tipo de ejército es el más adecuado para un Estado. Primero nos habla de los mercenarios y nos dice que estos no son el ejército más adecuado para un Estado, ya que en todo momento un mercenario buscará su propio bien y su propio provecho. Si es un buen mercenario, ganará la campaña, sí, pero siempre, como hemos dicho anteriormente, siempre buscará un beneficio propio y poder traicionar al príncipe en cualquier momento por más cantidad de dinero o más cantidad de bienes materiales, tierras o cualquier tipo de lujo. Si el mercenario es malo, pues la campaña no será exitosa, además de que éste pedirá sus propios beneficios, haya o no conseguido lo que tenga él en mente. Luego nos habla sobre los ejércitos mixtos, que son aquellos que piden ayuda a otros reinos. Y como ya hemos dicho anteriormente, cuando conquistas un estado con ejércitos de otros reinos, esto puede ser que se te torne en tu contra, ya que en todo momento la persona que te ha ayudado, sea gobernante de donde sea, pedirá sus propios beneficios y en el caso de que no le puedas otorgar o de que no le quieras dar los beneficios que él requiere, tornará a sus ejércitos en contra tuya y hará que te abandonen o hará porque conquisten la zona que tú acabas de conquistar. Y por el otro lado encontramos que el ejército más adecuado es aquel que dirige el propio gobernante, es decir, un ejército propio donde el gobernante esté al pie del cañón para así poder dirigir y conocer las estrategias militares distintas que puede utilizar el ejército, conocer la zona donde se realizan las incursiones militares, lo que también podrá servir, dado que hay muchas zonas que se parecen a lo largo de todo el mundo, es decir, un pantano es un pantano en la Toscana y es un pantano en Roma, por lo cual un pantano puede tener ciertos beneficios militares que si el príncipe está al pie del cañón junto con su ejército, conocerá y podrá aprovechar en su propio beneficio para así, si quiere conquistar más lugares que se parezcan geográficamente,
podrá hacerlo. Por lo cual de esta parte de los ejércitos sacamos, como ya venimos diciendo, que lo mejor es atacar con tus propios ejércitos y no depender en ningún momento de componentes externos, ya sean de otros gobernantes y de otros estados, o ya sean mercenarios que van por cuenta propia, quienes siempre van a buscar su propio beneficio. Creo que una de las cosas que podemos sacar de este libro es que Maquiavelo nos afirma que no confiemos en casi nadie o en nadie. El príncipe ha de confiar en sí mismo y ha de confiar en sus propios bienes y en sus propios ejércitos, en su propia gente, que antes que confiar en causas externas, porque la gente siempre va a buscar el beneficio propio antes que buscar una causa justa o buscar un beneficio justo para ambos lados. Realiza Maquiavelo en este libro un análisis curioso sobre la prodigalidad y la avaricia. Nos habla Maquiavelo de que es mejor que un príncipe sea tildado de tacaño. ¿Cómo explicamos esto? Él dice que si el príncipe se muestra como pródigo, esto va a ser negativo para él, ya que se le van a montar encima, porque lo que hemos dicho antes, la gente va a buscar siempre su propio beneficio, y si ven que eres una persona que puede tildarse de débil, irán a por ti. Entonces, ¿por qué es mejor? Porque a priori parecen malas unas y otras. Si con una vas a resultar perjudicado porque te consideran débil y porque van a ir a por ti, porque con la otra, que es que vas a ser avaricioso, que vas a tener te tildan de avaricioso, porque es así y la otra no, siendo la otra más positiva, porque es preferible, a mi parecer, que te tilden de débil que a que te tilden de avaro. Esto es porque si te tildan de avaro, pero tú realizas eh, tú realizas con el dinero del pueblo grandes campañas militares que favorezcan, ayudas a sitiar la ciudad, ayudas a que el pueblo se mantenga fuerte ante cualquier tipo de ataque, y no les estás robando nada. Quiero decir, utilizas el dinero que sacas de impuestos, utilizas el dinero que sacas de... Si utilizas el dinero que sacas de impuestos y consigues formar un ejército fuerte, propio, sitiar las ciudades o el estado donde te encuentras y conseguir un estado digno con el dinero recaudado, es así como, pese a que te haber sido tildado de avaricioso, puedes parecer ante el pueblo, ante los nobles, ante aquellos que te rodean, como una persona que es beneficiosa para ellos y que en ningún momento les va a hacer daño. Si te muestras como eso, como sin ser un derrochador, sin ser persona de vicio. Es curioso lo que afirma Maquiavelo sobre que es mejor ser temido que ser amado. En un momento de la novela nos pregunta, bueno, se hace una reflexión sobre si es mejor ser temido o amado. Y concluye diciendo que es mejor ser temido. Pese a que no estoy de acuerdo con él en muchas de las cosas que afirma en esta novela, y esta es una de ellas, sí que consta de sentido lo que dice. Es decir, una persona amada es lo que hemos estado diciendo. Una persona amada se puede llegar a mostrar como débil en cualquier momento. Y habrá gente que querrá arrebatarle el poder que tiene y no le da... Y al verlo como débil, al verlo como una persona que realiza favores, que es benevolente, lo verá como menos rival y menos desafiante que una persona a la cual se muestra medianamente cruel y que tiene atemorizados, pero sin que le odien, a aquellos que son sus súbditos, porque es muy importante el factor de que no te odien. Se pregunta al Maquiavelo que si es posible ser temido pero no odiado. Y sí, sí que lo es. Es decir, puedes realizar cierto tipo de crueldades, pero sin llegar a ser crueldades que,
que te hagan ser odiado, es decir, castigar cruelmente a aquellos que realizan crímenes, pero no castigar a personas a la ligera, y tener atemorizados a aquellos que quieran realizar cualquier tipo de sublevación, cualquier tipo de crimen, y que te teman. Porque el que es benevolente y el que perdona los crímenes y el que perdona cualquier tipo de falta de respeto hacia su persona es al fin y al cabo visto como más débil que aquel que no lo hace y que castiga cruelmente a aquellos que lo hacen. Entonces, según Maquiavelo, hay que ser temido pero no odiado. Porque si eres odiado, dará igual que seas temido, ya que querrán quitarte de en medio, sea como sea. Entonces, y serán muchas personas, no serán solo unos pocos. Entonces, en el momento en el que te tienes que enfrentar ni a una, no a una, ni a dos, ni a tres, sino a casi prácticamente todo tu pueblo, te echarán de allí. También ha de asegurarse el príncipe de que aquellos que le rodean sean personas capaces de decirle la verdad, duela o no, para así poder gobernar sabiamente y rectamente el reino en el cual se encuentre. Nos habla Maquiavelo sobre los secretarios de los que ha de rodearse un príncipe, y estos han de ser siempre fieles a este mismo. El príncipe no se puede rodear de un ministro que en todo momento esté pensando en sí mismo en vez de en el príncipe. Es en el príncipe en quien ha de pensar el ministro. Así, a su vez, el príncipe ha de mostrarle esa fidelidad al ministro pensando en él. ¿Cómo se hace esto? Dándole joyas, dándole tareas, un cierto bienestar, una necesidad, una sensación de que el príncipe no puede estar sin ese ministro. Es así como el príncipe se asegura la fidelidad de este ministro, de quien antes se tiene que asegurar que piense antes en el príncipe que en él mismo. Nos habla Maquiavelo sobre cómo ha de ser querido un príncipe, y esto es mediante grandes campañas armamentísticas, la conquista de estados, la realización de medidas de administración que le hagan ver como una persona ilustre y valiente. Es así como un príncipe es considerado por el pueblo. Además, no ha de juntarse nunca con otros estados, a no ser que sea de máxima importancia o de máxima urgencia. También ha de saber un príncipe que dentro de las ciudades hay distintos gremios con los que habrá de hablar y habrá de mostrarse presente dentro de la ciudad y dentro del estado en el que esté, ya sea su estado antiguo o su estado nuevo. Habrá de mostrarse presente y disponible para aquellos que están en él, además de accesible. Es así como un príncipe conseguirá ser amado por aquellos que están dentro del pueblo, mostrándose como una persona ilustre, accesible, valiente y con grandes inquietudes. Siguiendo con lo dicho anteriormente, ¿cómo hace un príncipe para no ser odiado? El príncipe, un buen príncipe, ha de intentar no ser odiado por ninguna de las dos partes, es decir, no ser odiado ni por el pueblo ni ser odiado por los nobles, mantener siempre, aunque, como ya hemos dicho anteriormente, manteniendo el temor y todo esto, ha de mantener siempre contentos tanto a unos como a otros, pero en el caso de que cualquiera de los dos grupos, de que uno de los dos grupos no pudiese estar contento si el otro lo está, ha de inclinarse hacia el grupo más numeroso. Y en el caso de que los dos grupos cuenten más o menos con el mismo número de personas, ha de encomendarse a aquel grupo que sea más fuerte. Así es como un príncipe consigue mantenerse en el poder, sea siendo amado, entre comillas. Así es como un príncipe consigue no ser odiado, aunque lo ideal sería que ambos grupos estuviesen de acuerdo con el príncipe y le apoyasen, recibiese su apoyo. En el caso de que esto no se diese, es cuando realizamos esta elección entre unos u otros. En todo momento vemos en este libro la opinión que tiene Maquiavelo hacia el ser humano, ya no solo hacia príncipes, nobles, ejércitos, no, tiene una opinión muy dura, muy crítica con el ser humano. Él piensa que el ser humano es malo y egoísta por naturaleza, por lo que nos deja entender, es decir, una persona que no confía que alguien pueda cumplir su palabra o que alguien no vaya a pedir de más,
no confía en el ser humano. ¿Coincide mi opinión con la de Maquiavelo? No. Considero que el ser humano sí que es bueno por naturaleza, aunque de aquí no hablamos de esto porque eso pertenece a otros filósofos. No pienso que el ser humano se deje llevar siempre por el egoísmo. De hecho, bueno, el pensamiento de Maquiavelo sobre que hay veces que hay que realizar el mal, infringir el dolor, ser una persona cruel para llegar a donde estás, incumplir tus promesas, cosa que se menciona dentro del libro, aunque no lo he mencionado en mi breve resumen. No creo que sea necesario realizar tanta maldad para llegar a una posición de cargo, porque es aquí donde entra la moral de cada uno y el cómo vivimos, el a qué coste queremos llegar al poder. Me recuerda a mí todo esto a Juego de Tronos, una serie donde también se habla mucho sobre la rueda del poder, el destruir el poder. Habiendo sido uno de mis personajes favoritos, Khaleesi, ella, hacia mediados de la penúltima temporada, comienza a asesinar a gente inocente para llegar al poder. Y en el último episodio, en el penúltimo, ataca a toda una ciudad, población civil y gente inocente para cargarse a una persona que estaba al borde de la rendición. Y habiéndose mostrado ella como clemente durante las anteriores temporadas, se convierte en un personaje maquiavélico que hace lo que sea por llegar al poder y ser temida. Y esto, precisamente esto, acaba con ella, porque aunque había mucha gente que la amaba y no tanta que la odiase porque había acribillado a todos aquellos que la odiaban, pese a esto, es asesinada por una persona que le ama, porque alguien que realiza lo que sea y como sea para llegar al poder no es una persona de fiar. Y esta es para mí la reflexión que yo, en plan, es con esto, no pretendo rebatir a Maquiavelo ni mucho menos porque considero que es una persona mucho más inteligente que yo, pero sí que es verdad que me gustaría reflexionar sobre esto porque una persona que al fin y al cabo llega como sea al poder, nunca el pueblo se va a fiar de ella, es decir, podrán obedecer, podrán nunca rebelarse, pero el tipo de reinado que esa persona va a llevar no va a ser si una persona llega al poder mediante las armas y mediante el dolor y siendo una persona tímida, a lo mejor nadie se le revela, pero puede que sí y sin necesidad de ser odiado. Ese es mi punto. En el momento en el que aquellos de tu alrededor ven que estás realizando las cosas mal y has sido consumido por estos pensamientos maquiavélicos de que todos aquellos a tu alrededor son personas malvadas y que has de mantener contextos a unos y toda esta planificación estratégica de la que habla Maquiavelo, que insisto, no digo que erre, sino que simplemente pienso que en ocasiones hay que ser benevolente, hay que buscar el bien de aquellos que te rodean sin pensar en qué consecuencias puede esto traer para tu propia persona. Puede ser que a lo mejor te vean como una persona más débil en el caso de que sean más benevolentes. Sí, puede ser, estoy de acuerdo con eso incluso. Pero y a lo mejor aquellos que son malvados se rebelan contra ti, pero si las personas te aman porque eres benevolente, quizás su reinado por ser malvados y por haber realizado una rebelión contra quien no tendrían que haberlo hecho, es ahí cuando no funcione. Repito, no soy yo estratega, ni he vivido esta situación del pasado. Esto nos habla de la Italia de 1500, la Italia del Renacimiento, la de 1400. Mencionan al rey de Aragón, o sea, estamos hablando de hace muchísimos años. Pero sí que cabe destacar que este pensamiento maquiavélico de que todas las personas son malas y que hay que mirar por el propio bien de uno, creo que queda muy anticuado y más en la sociedad en la que estamos viviendo ahora, donde precisamente ese es el pensamiento que manda. Escucho a mucha gente de mi entorno, escucho a mucha gente
por redes sociales, hablar del yo, es que no confío en nadie, es que no tal, no me dejo engañar, es que si tengo que hacer esto para llegar a este sitio, lo voy a hacer. Y es aquí donde debemos realizar una reflexión sobre la moral propia, en plan, ¿qué estamos dispuestos a hacer para conseguir X cosas? ¿En qué persona estamos dispuestos a convertirnos para conseguir X cosas? Porque, por ejemplo, en mi caso yo no estaría dispuesta a pisar a nadie, realizar trampas o cualquier tipo de o cualquier tipo de cosa negativa para otra persona o hacerle una zanja. En el caso de que yo quisiese jugar a un equipo de fútbol, nunca sería capaz de ir a romperle una pierna a otra persona para poder yo jugar en su lugar. Es aquí donde reside la moral y el cómo queremos hacer las cosas cada uno en nuestra vida. Y aunque pienso que Maquiavelo lleva razón en todo lo que dice y que es más sencillo mantener un estado si vas con tus propias armas, estoy completamente de acuerdo. Es más sencillo mantenerse en el poder si eres una persona temida antes que una persona benévola. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Que lo que he dicho, luego llegará alguien y te desterrará por a lo mejor haberte metido con quien no deberías. Pero sí que es verdad que me da pena el que el pensamiento de la gente sea así cuando en muchas ocasiones me he encontrado con más cosas buenas que cosas malas en este mundo. Si al fin y al cabo acaban siendo verdad esas afirmaciones de Maquiavelo, es porque en nuestras cabezas alguien ha implantado desde que somos pequeños estas, estas cosas, el hay que ser mejor que los demás, tienes que pisar a los demás, no tienes que dejarte, eh, no tienes que dejar que se vea en ti debilidad. Si eso se nos instaura desde pequeños en nuestras cabezas, al fin y al cabo no lo acabaremos creyendo y al fin y al cabo nos acabamos convirtiendo en personas con poca moral y con pocos valores de cara al mundo y nos convertimos en personas egoístas que pensamos solo en nosotros y que no... Personas egoístas que pensamos solo en nosotros y que no buscan el bien de nadie, que solo buscan el bien propio. Es aquí donde reside mi problema con la ideología de Maquiavelo, la búsqueda del bien propio y de... pienso que deberíamos empezar, además ahora, a buscar el bien colectivo, a sacrificar nuestros propios... Debería, a sacrificar nuestro propio bienestar de vez en cuando para poder conseguir logros ya no como persona, sino logros como humanidad y convertirnos en personas, en vez de con una mentalidad individualista y egocéntrica, en personas con una mentalidad puesta en el colectivo, en el bien común y con la búsqueda de la realización y el cumplimiento de los derechos humanos, porque eso es lo que es el error para mí del ser humano, el pensar siempre en uno mismo y el ser egocéntrico, que es por lo cual me ha gustado mucho, ha sido un libro muy interesante de leer, estoy de acuerdo con muchas de las cosas que dice, porque considero que son verdad, pero es lo que digo, considero que son verdad porque se nos han instaurado desde pequeños, se nos ha instaurado a no confiar en nadie, a ser personas egoístas, a buscar nuestro propio bien, y en el momento en el que empecemos a cambiar eso y de que nos demos cuenta de que lograremos más si nos unimos, si pensamos en mentalidad colectiva, si confiamos los unos en los otros y nos hacemos personas de fiar, cumplimos nuestras promesas, es ahí donde a este mundo le comenzará a ir mejor que lo que nos ha ido en estos últimos 5.000, 6.000 años. Es mi firme opinión, espero que te haya gustado esta presentación y feliz tarde.